Cuando vi a mi marido abrir la puerta del pasillo en silencio y dejar sobre la mesa esa carta anónima, sentí un frío que me heló la sangre. No era una carta cualquiera, reconocí la letra en el sobre, la letra de alguien que no debía formar parte de mi vida. Mis manos temblaron, quise esconderla antes de que él la abriera, pero sus dedos ya rasgaban el papel con una calma inquietante. Lo observé mientras desplegaba la hoja, mientras sus ojos recorrían cada palabra con un gesto que cambiaba poco a poco, de la sorpresa a la sospecha. No era miedo lo que sentí, era algo peor, la certeza de que cada mentira que había tejido empezaba a deshacerse hilo por hilo. Quise decirle que no mirara más, que no leyera esas frases que parecían inocentes y, sin embargo, ardían con un significado oculto que solo yo entendía. Él tragó saliva, dejó la carta sobre la mesa, y de pronto la habitación se llenó de un silencio tan denso que podía cortarse. Yo mordí el interior de mi mejilla, mi vieja costumbre cuando me siento atrapada, y me odié por no haber quemado ese papel cuando tuve la oportunidad. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió mi mundo entero, y ahora no sé cómo detener el derrumbe, pero permíteme contarte cómo empezó todo. Antes de compartirte el secreto que he ocultado con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y dime, ¿alguna vez has guardado un secreto que se te escapó de las manos, hasta el punto de destruir todo lo que conocías? La rutina en mi casa siempre había sido tranquila, demasiado tranquila, hasta que esa calma empezó a pesarme. Los días se repetían con la misma exactitud que los relojes de pared que mi marido coleccionaba y cuidaba con obsesión, el mismo café en silencio por las mañanas, los mismos noticiarios que llenaban el salón con su murmullo, las mismas conversaciones a medias, vacías de emoción. No era que mi matrimonio fuera malo, él no me gritaba, no me engañaba, no me hería de forma evidente. Pero esa ausencia de todo, esa vida sin gestos ni caricias, se había convertido en un hueco dentro de mí. Me levantaba, servía la mesa, y mientras lo veía masticar distraído su tostada leyendo el periódico, me sorprendía pensando en si recordaría cómo era sentirse deseada. Recuerdo que ese martes había decidido probar algo diferente. Tal vez por capricho, tal vez por una necesidad que no quería admitir. Abrí el armario y encontré los viejos patines en línea que había comprado hacía años y que casi nunca usaba. Me pareció una idea absurda, pero también un desafío. Si puedo salir a rodar un rato, tal vez sienta que todavía soy la misma mujer de antes, me dije. El sol de la tarde caía oblicuo y en ese momento, esa luz dorada parecía invitarme a ser otra versión de mí. La calle frente a mi casa estaba tranquila. Me puse los patines torpemente consciente de que mis movimientos ya no eran los de hace 20 años. El primer impulso fue torpe, el segundo me devolvió un poco de confianza, y por un instante me sentí viva, casi juvenil. Pero el momento se rompió tan rápido como había llegado, un mal paso, una grieta en el pavimento, y de pronto caí al suelo. El golpe fue más ruidoso en mi orgullo que en mi rodilla, aunque el dolor se sintió inmediato. Me quedé sentada sintiendo la vergüenza más que el dolor, mientras me decía que había sido una idea estúpida desde el principio. Entonces apareció él. El vecino. Había visto su silueta antes, cruzando el jardín con herramientas, recogiendo el correo, siempre con un saludo breve y una sonrisa educada. Esta vez su sonrisa era diferente, no era la cortesía distante de siempre, sino un gesto de preocupación. Se acercó rápido, se agachó y sus manos me ofrecieron apoyo. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz tenía una calidez que contrastaba con el frío del suelo bajo mí. Intenté restarle importancia, reí nerviosa, solo un mal paso. Pero mi rodilla palpitaba y no pude disimular una mueca. Me ayudó a ponerme de pie con una suavidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Sus dedos rodearon mi brazo con firmeza pero sin brusquedad, su mirada buscaba la mía como esperando permiso para seguir ayudando. Caminamos hasta mi puerta, yo apoyada en él más de lo que quería admitir. Mi marido estaba en casa, trabajando en el despacho, pero no salió al oírnos entrar. El vecino me dejó en la silla de la cocina, improvisó una bolsa de hielo con habilidad, como si lo hubiera hecho muchas veces. Y mientras sostenía la bolsa contra mi rodilla, noté algo extraño, no era solo gratitud lo que sentía, sino algo más sutil,
una especie de calor que no venía del hielo sino de la manera en que me miraba, como si de verdad estuviera presente en ese momento. Después de que se fue me quedé mirando la bolsa de hielo derritiéndose sobre la mesa y sentí una punzada de algo que no supe nombrar. Quizá fue el contraste, la frialdad de la bolsa a la frialdad de mi matrimonio, y ese pequeño instante de calidez que me había dejado un hombre que no era mi marido. No se trataba de nada más, me repetí. Solo un vecino atento, una ayuda casual, un momento sin consecuencias. Pero mientras escuchaba los pasos de mi marido en el piso de arriba, una certeza incómoda se instaló en mí, algo había cambiado, aunque apenas podía explicarlo. Esa noche la casa estaba en silencio como siempre. Él bajó a cenar, me preguntó cómo estaba la rodilla, pero su tono era más automático que curioso. Bien, respondí ocultando que aún dolía, ocultando que lo que realmente dolía era algo más profundo. No le conté que había pensado en el vecino más de lo que debía. Ni siquiera a mí misma me atreví a confesarlo del todo. Pero cuando apagué la luz de mi habitación, la imagen de sus manos ayudándome a levantar seguía ahí, clavada en mi mente, como si ese gesto tan simple hubiera removido capas de algo que llevaba años dormido. La mañana siguiente empezó con un silencio extraño, más pesado de lo habitual. Me desperté antes que mi marido, observando cómo respiraba a mi lado con esa calma rutinaria que me resultaba tan familiar y a la vez tan distante. Su perfil, su respiración regular, todo en él hablaba de estabilidad, pero no de emoción. No se giró, no me abrazó como en otros tiempos, simplemente siguió dormido, ajeno a los pensamientos que me revolvían la cabeza desde la noche anterior. El hielo en mi rodilla ya se había derretido, pero algo en mi interior seguía ardiendo. Mientras preparaba el café en la cocina, escuché el timbre. El sonido me sobresaltó más de lo que debería. Miré el reloj, apenas pasaban de las 9 de la mañana. Abrí la puerta y lo vi a él, al vecino, con una sonrisa que parecía tan natural que casi me hizo olvidar lo incómodo de la situación. Llevaba una pequeña bolsa con algo que olía a pan recién hecho. Traje algo para acompañar el café, dijo, y aunque sabía que no era necesario, acepté sin pensarlo demasiado. La escena era inocente, dos adultos conversando sobre un pasillo, un simple gesto de amabilidad. Pero al dejarlo entrar, algo en mí notó la delgada línea que cruzaba. Puso la bolsa sobre la mesa, me preguntó por la rodilla, se inclinó ligeramente para ver si había hinchazón. Su cercanía, el roce accidental de su brazo contra el mío, todo era minúsculo, pero amplificado por el silencio de la casa. Mi marido seguía arriba aún dormido, y esa ausencia consciente lo hacía todo más nítido, más arriesgado. Nos sentamos en la cocina. El olor del pan llenó el aire, mezclándose con el aroma del café. Él hablaba de cosas sencillas, el mal tiempo que se esperaba, la reparación de la valla del jardín, pero detrás de cada frase había un tono que yo no sabía si imaginaba o realmente estaba ahí. Lo miraba de reojo notando cómo sus manos jugaban con la taza, cómo sus ojos buscaban los míos y se apartaban justo antes de encontrarlos del todo. Me sorprendí a mí misma observando detalles ridículos, la curva de sus uñas, una arruga en la manga de su camiseta, la forma en que apoyaba el codo en la mesa. Pequeños fragmentos de un hombre al que apenas conocía, pero que por alguna razón, había comenzado a ocupar espacio en mis pensamientos. Me recriminé internamente, traté de centrarme en el pan, en el café, en la banalidad de la charla. Pero era imposible ignorar cómo cada silencio entre nosotros se llenaba de algo que no quería nombrar. Cuando se levantó para irse, el movimiento pareció durar una eternidad. Me ayudó a recoger las tazas, se inclinó para tomar la bolsa vacía, y en ese instante nuestras miradas se cruzaron por fin sin esquivarse. Hubo una pausa, un segundo de quietud en el que ninguno habló ni se movió. Fue él quien dio el primer paso, acercándose un poco más, y yo no retrocedí. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. El beso fue breve, pero suficiente para dejarme sin aliento. Apenas terminó, ambos dimos un paso atrás, como si la distancia pudiera borrar lo ocurrido. Él no dijo nada, yo tampoco. Me limité a asentir cuando murmuró un me voy, luego te llamo para ver cómo sigues. Cerré la puerta tras él y me quedé apoyada en ella, sintiendo como mi corazón golpeaba como si quisiera escapar de mi pecho.
Subí las escaleras con el pulso aún acelerado. Mi marido seguía dormido, ajeno a todo, y esa indiferencia me golpeó de lleno. Lo observé unos segundos desde el marco de la puerta. No había sospecha en su rostro, solo cansancio. Me pregunté cómo era posible que me sintiera tan invisible para él y, al mismo tiempo, tan expuesta frente a otra persona. El resto de la mañana pasó en una mezcla de culpa y euforia. Cada vez que tocaba mi labio inferior, recordaba el beso, y cada vez que escuchaba los pasos de mi marido por el pasillo, me sentía como si me hubieran atrapado. No era solo el miedo de ser descubierta, era algo más complejo. Una parte de mí quería borrar lo ocurrido, otra quería repetirlo. Salí al jardín con una taza de té para calmarme. Miré hacia la casa de al lado, pero las cortinas estaban corridas. No había señales de él. Me quedé sentada largo rato, escuchando el zumbido de los insectos, tratando de ordenar mis pensamientos. Era solo un beso, me dije. Podía detenerse ahí. Podía ser un momento aislado, algo que se olvidaría con el tiempo. Pero mientras lo repetía, sabía que estaba mintiéndome. Cuando mi marido bajó, ya me había obligado a poner la mesa con calma, a fingir una normalidad que no sentía. Me preguntó cómo estaba la rodilla y respondí con un mejor, casi automático. Le conté que el vecino había traído pan, como si fuera una anécdota sin importancia. Él apenas levantó la vista del periódico, murmuró un qué amable y siguió leyendo. Esa indiferencia, tan cotidiana, me hizo sentir un vacío más grande que la culpa. Esa noche me acosté temprano. En la oscuridad, escuchaba su respiración a mi lado y pensaba en cómo una línea tan fina se había borrado con un solo gesto. No sabía qué iba a pasar después, pero en el fondo, ya intuía que nada iba a volver a ser igual. La sensación de ese beso se quedó adherida a mí como una segunda piel. No importaba cuánto intentara distraerme, cada cosa que hacía parecía devolverme a ese instante en la cocina, a ese cruce de miradas que había durado demasiado para ser inocente. Desperté con la mente pesada, como si hubiera soñado toda la noche con algo que no recordaba del todo, pero sabía que estaba relacionado con él. Miré a mi marido, que aún dormía profundamente a mi lado, y sentí una punzada de contradicción que me incomodó más que la culpa misma. Ese día traté de seguir una rutina normal. Preparé el desayuno, limpié un poco la casa, contesté correos sin importancia. Pero todo lo hacía como en piloto automático. En mi cabeza, solo había un pensamiento: lo que había pasado no debía repetirse. Me repetía esas palabras mientras fregaba los platos, mientras barría, como si así pudiera convencerme de que el beso fue un accidente, un error sin peso. Al mediodía decidí salir a caminar. Pensé que el aire fresco me haría bien, que el movimiento ayudaría a despejarme. Me puse unos pantalones cómodos, una chaqueta ligera y me até el pelo de cualquier manera. Al cruzar la calle, mis ojos buscaron sin querer la casa del vecino. Vi su coche aparcado, las persianas entreabiertas. Sentí algo extraño, una mezcla de esperanza y temor de verlo aparecer en la puerta. No sucedió. Seguí caminando hasta el parque del barrio. No era un lugar especial, algunos árboles, una fuente pequeña, bancos viejos donde se sentaban jubilados a leer el periódico. Me senté en uno de esos bancos, fingiendo que revisaba el móvil, pero mi mente no estaba en los mensajes ni en las noticias. El aire era fresco, había una ligera brisa, y por un momento pensé que quizás ahí, lejos de la casa, podía recuperar cierta calma. No la recuperé. Lo vi aparecer. No sé si fue casualidad o no, pero lo vi acercarse con una taza de café en la mano, como si el encuentro estuviera planeado por alguien que no éramos ni él ni yo. Sonrió cuando me vio y levantó la taza en gesto de saludo. Te traje esto, pensé que estarías paseando, dijo y se sentó a mi lado como si fuera lo más natural del mundo. El banco era estrecho y esa cercanía me tensó. Olía a café y a jabón, y esa mezcla sencilla me resultó familiar y nueva al mismo tiempo. Me preguntó cómo estaba la rodilla, si el hielo había ayudado, si me dolía menos. Contesté que sí, que ya casi no molestaba, aunque sabía que esa no era la pregunta real. Su tono, su mirada, hablaban de otra cosa.
Pasamos varios minutos hablando de nimiedades, el clima, los trabajos pendientes en los jardines, una tienda nueva en la esquina. Pero debajo de esas palabras había un silencio espeso, un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Me descubrí riendo de algo que dijo, un chiste simple, y al escuchar mi propia risa me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sonaba así. Mi marido rara vez me hacía reír de esa forma. Él lo notó. Te ves diferente cuando te ríes, comentó casi en un susurro, como si no quisiera que la frase quedara flotando en el aire. Esa frase me golpeó más de lo que debía. Me hizo pensar en cuándo fue la última vez que alguien me dijo algo parecido. No pude recordar. Nos quedamos sentados en silencio un buen rato viendo pasar a la gente, una mujer corriendo con su perro, un anciano arrastrando un carrito, una pareja joven discutiendo en voz baja. Todo seguía su curso normal, pero entre él y yo el tiempo parecía detenido. Había algo inevitable en esa pausa, como si los dos supiéramos que estábamos jugando con fuego y aún así, nadie quería apartar la mano. Finalmente nos levantamos del banco. Dijo que tenía que volver, que lo esperaba algo en casa. Asentí y caminamos juntos unos pasos antes de separarnos. No hubo contacto, no hubo beso. Pero la ausencia de esos gestos me resultó casi más intensa que su presencia. Regresé a casa con el corazón acelerado, intentando no analizar cada palabra, cada mirada, pero era imposible. Mi marido estaba en el salón viendo televisión, y cuando entré solo me dedicó un ¿cómo estuvo tu paseo? Respondí tranquilo con la voz más neutra que pude. Me senté a su lado en el sofá, pero la distancia entre nosotros se sentía más grande que nunca, aunque apenas había unos centímetros. Esa noche, mientras preparaba la cena, recordé el banco, el café, la frase, te ves diferente cuando te ríes. No era una confesión, no era una declaración, pero había quedado grabada en mí con más fuerza que cualquier promesa. Me acosté tarde dando vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de mi marido. Pensé en todo lo que había pasado y en lo que aún no había pasado, en las líneas que ya había cruzado sin darme cuenta. Sabía que algo se estaba construyendo silenciosamente en medio de nuestras vidas, y que pronto sería imposible ignorarlo. El día siguiente comenzó con un aire de inquietud que no supe sacudir. Desde que abrí los ojos, tuve la sensación de que algo iba a pasar, de que las cosas que había tratado de mantener en compartimentos separados se iban a mezclar de la forma menos conveniente. Me puse la bata y bajé a la cocina, intentando ocupar la mente con las tareas más banales, poner el café, abrir las ventanas para que entrara algo de aire fresco, acomodar los platos limpios. Todo parecía normal, pero esa normalidad pesaba como un secreto mal guardado. Mi marido estaba en la sala, absorto en un informe de trabajo. Ni siquiera levantó la vista cuando pasé. Su mundo estaba lleno de gráficos, llamadas y cifras, el mío, en cambio, estaba saturado de pensamientos desordenados. Mientras ponía el azúcar en mi taza, escuché el timbre de la puerta. El sonido me sobresaltó. Miré a mi marido, que apenas levantó la ceja y murmuró, ¿puedes ver quién es? Abrí la puerta y ahí estaba él. El vecino. Llevaba una caja pequeña, dijo que eran unas magdalenas que su madre había horneado y que pensó en compartir. Me miró con esa mezcla de calma y algo que no podía nombrar. Lo dejé pasar casi sin pensarlo, como si el gesto fuera automático, pero sentí la tensión de inmediato. Mi marido estaba en la sala, a solo unos pasos. El vecino dejó la caja en la mesa y me preguntó en voz baja cómo seguía la rodilla. Lo que siguió fue una especie de coreografía silenciosa. Yo llevaba las magdalenas a la cocina, él me seguía para ayudar, y cada movimiento era demasiado consciente. Los dos sabíamos que estábamos caminando en la cuerda floja. Podíamos ver la figura de mi marido desde la cocina, su espalda vuelta hacia nosotros, completamente concentrado en sus papeles. Esa cercanía, esa delgada pared de aire entre la cocina y la sala, hacía que todo pareciera más peligroso. Él me alcanzó una servilleta, su mano rozó la mía, y aunque fue un contacto mínimo, me atravesó como un latido inesperado. Sentí el calor subiendo por el cuello y lo vi apartar la mirada justo antes de que se encontraran nuestros ojos. No hablamos de lo que ambos estábamos pensando,
pero el silencio lo gritaba. De pronto escuchamos los pasos de mi marido acercándose. Mi corazón dio un vuelco. El vecino se acomodó en una silla como si nada, tomando una magdalena y comentando algo sobre el clima. Yo forcé una sonrisa y me uní a la charla banal, agradeciendo que mi voz saliera estable. Mi marido entró, miró la escena con indiferencia, dijo que tenía una llamada pendiente y volvió a la sala. El peligro había pasado, pero dejó una huella, la sensación de que estábamos a punto de ser descubiertos, de que el aire mismo nos delataba. Cuando él se levantó para irse, sentí un vacío extraño, como si la visita corta hubiera removido mucho más de lo que debería. Cerré la puerta tras él y me apoyé contra ella, escuchando la voz de mi marido al teléfono, sin sospechas, sin preguntas. Me pregunté cuánto tiempo más podríamos seguir con ese juego sin que se notara. El resto del día lo pasé en piloto automático. Preparé la comida, lavé los platos, escuché las noticias sin oírlas. Cada vez que veía el sofá de la sala, recordaba la espalda de mi marido inclinada sobre sus informes, completamente ajeno a lo que había pasado a pocos metros de él. Era esa indiferencia lo que me golpeaba más, la ausencia de cualquier señal de interés, de curiosidad. Por la tarde él volvió. Tocó el timbre otra vez, esta vez con una excusa distinta, dijo que necesitaba una herramienta que sabía que mi marido tenía. Yo le abrí la puerta, le entregué la llave del cobertizo y lo acompañé, consciente de que mi marido seguía en la casa. En el cobertizo, donde el olor a madera y polvo era intenso, intercambiamos apenas unas palabras, pero la tensión era tan palpable que parecía llenar el espacio reducido. Cuando regresamos, mi marido estaba aún al teléfono. El vecino le agradeció por la herramienta y me lanzó una mirada rápida antes de irse. No era una mirada larga ni evidente, pero en ella estaba todo, la confirmación de que ambos sabíamos lo que estaba pasando, aunque no dijéramos nada en voz alta. Esa noche me costó dormir. Escuchaba la respiración tranquila de mi marido a mi lado y pensaba en lo cerca que habíamos estado de cruzar una línea que no podríamos deshacer. Sentí la incomodidad de saber que no podía seguir pretendiendo que nada había cambiado. Porque había cambiado, aunque fuera en silencio, aunque nadie más lo supiera todavía. La noticia de que mi marido debía viajar por trabajo llegó de manera casi casual, mencionada entre bocados de la cena. Tendré que irme unos días, quizá una semana, dijo sin darle mayor importancia, como si me estuviera informando de un cambio de horario en el autobús. Asentí fingiendo la neutralidad que él esperaba, pero en mi interior sentí una oleada de emociones contradictorias, alivio, nerviosismo y sobre todo, una sensación de peligro disfrazado de oportunidad. Los días antes de su partida pasaron lentos, como si el tiempo se estirara. Yo mantenía mi rutina, pero cada gesto tenía un doble fondo. Mientras doblaba su ropa para la maleta, pensaba en la casa vacía, en el silencio que dejaría su ausencia. No era un silencio pesado como el habitual, ese que se cuela entre nosotros incluso cuando estamos en la misma habitación, era un silencio distinto, cargado de expectativas, de posibilidades que no me atrevía a nombrar. La mañana en que se fue lo acompañé hasta la puerta, vi cómo cerraba la maleta y cargaba el coche. Me dio un beso rápido en la mejilla, un gesto más de costumbre que de afecto, y me dijo, no te preocupes por nada, vuelvo antes de lo que piensas. Lo vi alejarse y cuando el coche dobló la esquina, la casa se llenó de ese nuevo silencio. Al principio me dediqué a tareas mecánicas, ordenar los armarios, limpiar la nevera, pasar un trapo por las superficies que ya estaban limpias. Pero mi mente estaba en otra parte. Cada ruido del vecindario me hacía mirar por la ventana, como si esperara verlo. No sabía si él aparecería, pero una parte de mí contaba con ello. No tardó mucho. Esa misma tarde el timbre sonó. Al abrir, ahí estaba él con una botella de vino en una mano y un par de libros en la otra. Pensé que podrías necesitar compañía, dijo casi en un susurro. Lo dejé entrar sin pensarlo demasiado, como si ya hubiera ensayado ese gesto. La cocina se convirtió en nuestro pequeño escenario. Abrí un par de copas, serví el vino, y el líquido oscuro parecía marcar un inicio del que no había vuelta atrás. Hablamos de cosas triviales, de un restaurante nuevo, de un recuerdo de su infancia, de la receta de las magdalenas del otro día,
pero debajo de esas palabras había algo latente, una tensión que no hacía falta mencionar para sentirla. La casa parecía diferente con él ahí. Cada rincón, cada silla, cada sombra en la pared adquiría un peso que antes no tenía. El sonido de su risa llenaba espacios que habían estado vacíos durante años. En un momento puso los libros sobre la mesa, uno es de viajes, el otro de historias cortas. Pensé que podrías disfrutarlos. Acaricié la portada de uno de ellos y me descubrí sonriendo de una manera que ya no recordaba cómo era. La tarde se hizo noche sin que nos diéramos cuenta. La botella de vino estaba a la mitad y las palabras se habían vuelto más lentas, más íntimas. Hubo un momento en el que ambos nos quedamos en silencio, mirándonos, sin saber quién movería la primera pieza de ese juego. Y entonces, sin planearlo, sin pensar en las consecuencias, ocurrió, *** nos besamos, ***. El beso no fue largo, pero su eco se quedó en cada rincón de la habitación. Cuando nos separamos, ninguno dijo nada. No hacía falta. En esa pausa ambos entendimos que habíamos cruzado una línea invisible. Él se levantó, diciendo que debía irse antes de que la noche se hiciera demasiado tarde. Lo acompañé a la puerta, sentí el aire frío en la cara cuando salió, y cerré detrás de él con las manos temblando. Apoyé la frente en la puerta cerrada, tratando de calmar el pulso, sintiendo que el mundo había cambiado de eje. Esa noche apenas pude dormir. Me acosté en la cama vacía, sintiendo el hueco donde dormía mi marido y a la vez, sintiendo que ese hueco ya no significaba lo mismo. Miré el techo durante horas, consciente de que la culpa y el deseo se habían entrelazado de una forma que ya no podía deshacer. Sabía que ese beso no sería el último, aunque todavía intentara convencerme de lo contrario. La mañana después de aquel segundo beso amaneció con una sensación distinta en el aire, como si la casa misma supiera que algo había cambiado. Me levanté temprano, abrí las ventanas para dejar entrar la luz, y cada rincón parecía más vivo, más consciente de mis movimientos. El silencio no era el mismo de siempre, pesado y rutinario, era un silencio cargado de algo que no quería analizar demasiado, porque si lo hacía, me obligaría a reconocerlo. Me serví una taza de café y me senté a la mesa, mirando la mitad de la botella de vino de la noche anterior. El corcho estaba mal puesto, una prueba muda de lo que había ocurrido. Pensé en esconderla, en tirarla a la basura antes de que mi marido volviera, pero no lo hice. Me quedé observándola como si fuera un testigo silencioso de algo que nadie más debía saber. No tardó mucho en sonar el timbre. Esta vez no me sobresalté. Era como si una parte de mí lo estuviera esperando, como si hubiera estado contando los minutos. Abrí la puerta y ahí estaba él con un gesto tranquilo y esa manera de mirarme que ya no podía malinterpretar. Traía una bolsa con pan fresco y una caja de té, excusas que ya se sentían transparentes. Entró y la escena se repitió con una naturalidad inquietante. Dejamos las cosas sobre la mesa, serví agua, él puso los panes en un plato. Conversamos de cosas mínimas, una nueva tienda, el ruido de las obras en la calle, la lluvia que amenazaba desde hacía días. Pero debajo de esas frases corrientes, había una corriente más fuerte, algo que ninguno de los dos nombraba, pero los dos sentíamos. La rutina comenzó a instalarse. Él venía casi cada día, a veces con una excusa, a veces solo para ver cómo estaba la rodilla, aunque ya casi ni me dolía. Me encontraba preparando 2 tazas en vez de una sin darme cuenta. A veces solo se quedaba unos minutos, otras veces el tiempo pasaba y la tarde se convertía en noche sin que nos diéramos cuenta. Empecé a notar cómo cambiaba mi manera de moverme por la casa. Me ponía ropa más cómoda pero que sabía que me favorecía. Me recogía el pelo de formas distintas. Preparaba meriendas improvisadas que no solía hacer. Y al mismo tiempo, cada vez que escuchaba un coche pasar frente a la casa, sentía un sobresalto, como si fuera mi marido regresando antes de lo previsto. Vivía entre la calma y el vértigo como caminando sobre hielo delgado. Las miradas comenzaron a decir más que las palabras. Bastaba con que él se apoyara en la mesa y yo me sentara frente a él para que la habitación se llenara de esa tensión sutil pero constante. No había nada explícito, nada que pudiera señalarse como demasiado.
Y sin embargo, cada gesto, cada roce de dedos al pasar un plato, cada pausa en una conversación, cargaba más significado del que debería. Recuerdo una tarde en la que me dijo casi sin mirarme, pienso en ti más de lo que debería. La frase quedó flotando en el aire, y yo sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque cualquier palabra iba a sonar como una confirmación. No hubo besos esa tarde ni ningún otro gesto evidente, pero cuando se fue, el aire en la casa era más denso. Caminé de un lado a otro sin saber qué hacer con la energía que me había dejado. Me senté en la cama, me levanté, abrí una ventana, la cerré. Era como si mi propio cuerpo no supiera dónde estar. La culpa empezaba a crecer también. No era solo la idea de que mi marido podría descubrirlo, era la sensación de que algo dentro de mí había cambiado sin retorno. Cuando él llamaba desde el hotel para preguntar cómo estaba todo, yo respondía con una voz normal, contándole detalles del día, pero sentía que había una grieta en cada palabra. Por la noche me quedé en la cocina un buen rato después de cenar. Miré la botella de vino, los libros que me había traído días atrás, y me di cuenta de que la casa ya no era la misma. Cada objeto, cada esquina, estaba marcado por una presencia que no podía borrar. Y mientras me preparaba para dormir, entendí que aquello que había empezado como una chispa ya era una llama, y que pronto sería imposible fingir que no me estaba quemando. La semana pasó en una especie de limbo. Todo en casa seguía igual, pero en mi cabeza nada era como antes. Mi marido volvió a la rutina del trabajo, y yo me vi, una vez más, atrapada entre los días que pasaban y las decisiones que no quería tomar. Había algo oscuro en el aire, una sombra que acechaba sin que pudiera darle forma, pero que se sentía en cada rincón de la casa, en cada silencio entre nosotros. La mayoría de las veces, cuando mi marido no estaba, yo me quedaba sentada, mirando por la ventana o arreglando algo en la casa, sin saber exactamente qué hacer. El vecino seguía viniendo, siempre con una excusa, pero cada vez que lo veía, mi corazón latía más rápido, y ese sentimiento crecía, como si se hubiera alimentado de los días que pasaban. Ya no era solo la cercanía, ni la tensión en cada palabra no dicha, era algo más, algo que se había colado en mí sin que me diera cuenta. Una tarde él se apareció sin previo aviso, solo con una ligera sonrisa. Tenía una expresión que no pude leer de inmediato, como si supiera algo que yo aún no. «¿Te parece si nos tomamos un café?», dijo, y aunque no había necesidad de invitación, acepté, casi sin pensarlo. Nos sentamos en la terraza, en ese rincón apartado de la casa donde el sol comenzaba a declinar y las sombras se alargaban. El café estaba caliente pero el aire era fresco, un contraste que casi no noté mientras me miraba, con una intensidad que nunca antes había sentido. La conversación empezó como siempre sobre cosas triviales, pero pronto todo fue tomando otro giro. Hablábamos de la vida, de lo que nos hacía sentir plenos o vacíos, de las pequeñas cosas que aparentemente no tenían importancia. Y sin embargo, para mí, cada palabra estaba cargada de un significado que no podía compartir con nadie más. Sentí la tensión en su mirada, un retén apenas perceptible, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme detener en seco. Era como si ya no estuviera frente a un vecino, sino frente a alguien más, alguien con quien compartía algo mucho más profundo. Mis manos temblaron ligeramente cuando tomé la taza, y él lo notó. «No te preocupes, solo es café», dijo, pero sus palabras sonaron más como una insinuación que una broma. El ambiente era denso pero al mismo tiempo ligero, como si estuviéramos jugando un juego que ambos entendíamos demasiado bien. La conversación se desvió y de repente, sin previo aviso, me preguntó «¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué estás tan vacía?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio por un momento buscando una respuesta que no sabía si podía dar. No era solo que mi marido no me viera, o que nuestra relación se hubiera desmoronado poco a poco en las pequeñas fisuras de la rutina, era algo más profundo. No sabía cómo explicar que algo dentro de mí se había roto, que mi vida se había vuelto una serie de momentos vacíos que intentaba llenar con lo que fuera, hasta que lo conocí. Porque ya no sé cómo sentirme, no sé cómo volver a ser la persona que solía ser, fue lo único que logré decir. Mi voz sonó más quebrada de lo que pensaba. Él no respondió de inmediato.
En su rostro había una mezcla de comprensión y algo más, algo que no supe descifrar. El silencio que siguió fue profundo, como si estuviéramos compartiendo algo que no debía ser compartido. De alguna manera me sentí desnuda, expuesta en una forma que no había anticipado. Al final el silencio fue roto por su voz, suave casi como si estuviera hablando consigo mismo. Sé que estás atrapada, dijo, y te entiendo, más de lo que crees. El aire parecía más pesado de lo habitual, y por un momento pensé que si me quedaba allí, atrapada en ese juego, no habría forma de salir. Pero en lugar de eso, lo que hizo fue acercarse más. Fue un movimiento lento, calculado, que no dejaba espacio para dudas. Apreté la taza entre mis manos, sentí el calor, pero era un calor lejano. El roce de su brazo contra el mío me hizo temblar, y aunque sabía que estaba mal, no supe cómo detenerlo. Él me miró fijamente, sus ojos oscuros reflejaban una calma que no compartía. Lo que sientes no está mal, dijo como si hubiera leído mis pensamientos, como si hubiera visto en mí algo que yo no podía admitir. Pero no hubo más palabras, solo el sonido de nuestra respiración compartida. Y ahí, en ese instante suspendido, sentí que ya no había vuelta atrás. El beso fue suave, apenas un roce al principio, pero creció con la misma intensidad con la que los días pasaban, sin detenerse, sin preguntar. Me separé rápidamente, dándome cuenta de que ya no había control. Me levanté de la silla, respirando con dificultad. Mi mente luchaba por encontrar una justificación, pero ya no importaba. Todo lo que había intentado evitar, todo lo que había ignorado, estaba justo allí, frente a mí. Lo siento, no debí hacer eso, dije, mi voz temblorosa, pero mi cuerpo ya había dado el paso hacia lo desconocido. Él me miró, sus ojos cargados de algo que no podía entender, y no dijo nada. Solo asintió lentamente. No podía quedarme ahí, no podía seguir en ese lugar, pero tampoco podía irme. Mi cuerpo permaneció allí, pero mi mente estaba en otro sitio, buscando una salida que no podía encontrar. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma después de ese beso, que todo había cambiado de alguna manera irreversible. Salí de la terraza y cuando me metí dentro de la casa, escuché la puerta cerrarse detrás de mí, como si me hubiera encerrado en una nueva vida que ya no podía controlar. El día siguiente fue más pesado de lo que había imaginado. Me desperté temprano, antes de que el sol entrara completamente por la ventana, y me quedé allí, mirando el techo, mientras el peso de lo sucedido se apoderaba de mi cuerpo. Cada respiración parecía un esfuerzo, como si el aire estuviera más denso de lo normal. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en cómo todo lo que había intentado evitar se había desmoronado en un solo instante. La imagen de su rostro cuando me separé de él en la terraza, esa mirada profunda y cargada de significado, seguía presente en mi mente. No era solo la culpa lo que me atormentaba, sino la confusión que sentía. Había cruzado una línea, sí, pero lo más aterrador era que no sabía si realmente quería regresar atrás. Había algo en su cercanía, algo en la forma en que me miraba, que había encendido una chispa dentro de mí, una chispa que ya no podía apagar. Me levanté de la cama y me dirigí a la cocina. La luz de la mañana apenas comenzaba a iluminar la casa, y todo se veía en una tonalidad grisácea. Sentí que cada espacio era más grande, más vacío. Mi marido aún dormía, ajeno a lo que había sucedido. Al mirarlo sentí un dolor extraño en el pecho. No era solo por lo que había hecho, sino por la distancia que existía entre él y yo. ¿Cuándo dejamos de estar realmente cerca? ¿Cuándo nos convertimos en dos extraños bajo el mismo techo? Me serví un café, buscando en cada sorbo una respuesta que no venía. Los minutos pasaban lentamente como si el tiempo mismo se estuviera ralentizando. Miré mi teléfono varias veces, pero no me atreví a escribirle. No sabía qué decir. No sabía si debía. Pero no podía evitar preguntarme porque aún sentía ese impulso, esa necesidad de mantener la conexión. La tarde transcurrió sin incidentes. Mi marido salió a hacer unas compras y yo me quedé en casa, caminando de un lado a otro, sin saber qué hacer con mis pensamientos. Había algo diferente en la casa sin él, algo que no me gustaba, algo que no podía ignorar. Al principio pensé que era la ausencia de su presencia,
pero pronto me di cuenta de que lo que realmente me molestaba era la falta de respuestas, la sensación de estar atrapada en algo que no entendía. A medida que avanzaba la tarde no pude evitar pensar en él, en el vecino. Mi mente se llenó de recuerdos de los últimos días, de las pequeñas interacciones, de los gestos sutiles que antes parecían inocentes, pero que ahora se sentían cargados de una tensión palpable. Cada vez que pensaba en la última vez que nos besamos, sentía que algo dentro de mí cambiaba. Era una sensación difícil de describir, pero clara como el agua. Había algo inevitable en todo esto. Algo que ya no podía controlar. Cuando el timbre sonó esa tarde me sobresalté. Miré el reloj, era él. No pensé, simplemente me levanté y fui a abrir la puerta. Allí estaba, con esa sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado. Me ofreció una botella de vino, algo que no era tan raro, pero algo en su actitud me hizo sentir que esta vez todo iba a ser diferente. Entró sin decir mucho, como siempre, pero esta vez había algo más en su presencia. La conversación que tuvimos no fue como las demás. Esta vez hubo un susurro en su voz, un toque de algo más profundo en sus palabras. Hablamos de trivialidades al principio, de las mismas cosas de siempre, pero de repente sus ojos encontraron los míos y todo cambió. La tensión que había estado creciendo entre nosotros durante días estaba ahí, en ese espacio reducido, y no podía ignorarlo. Dejamos el vino sobre la mesa, las copas a medio llenar. No fue como la última vez, no fue un beso inesperado. Esta vez lo sabía, lo deseaba. La anticipación estaba en el aire, pesaba sobre mis hombros. El roce de su brazo, la cercanía de su cuerpo. Su mano encontró la mía, y aunque sabía que estaba mal, no podía apartarme. No podía. Nos miramos durante un largo momento sin decir nada. Y luego, sin palabras, nos besamos. La sensación fue diferente esta vez, más intensa, más necesaria. No hubo nervios, no hubo dudas. Fue como si el mundo alrededor de nosotros hubiera desaparecido. Solo estábamos nosotros, en ese espacio entre el deseo y la culpa. Cuando nos separábamos vi en sus ojos lo mismo que sentía yo, una mezcla de satisfacción y de miedo. No debimos hacer esto, dijo él casi en un susurro. Pero no hubo arrepentimiento en su voz, solo una aceptación silenciosa. Me alejé un paso atrás, como si el espacio pudiera alejarme de lo que acababa de pasar. Mi mente gritaba que lo detuviera, que todo esto no podía seguir así. Pero mi cuerpo no respondía a lo que mi mente quería. Estaba atrapada en un juego que no sabía cómo terminar. La puerta se cerró tras él esa tarde, pero el eco de su presencia se quedó. Sentí el vacío de la casa, pero esta vez el vacío era diferente. Ya no era simplemente la ausencia de él, sino la ausencia de mí misma, perdida entre los recuerdos y las decisiones que había tomado. Cuando mi marido llegó más tarde esa noche, le di un beso rápido, un beso vacío, y me fui a la cama, con la sensación de que el mañana sería aún más complicado que el ayer. La mañana siguiente fue un calco de todas las mañanas anteriores, pero con un sabor amargo que no lograba quitarme de la boca. Mi marido ya se había ido a trabajar, y la casa, vacía de su presencia, parecía más silenciosa que nunca. Me quedé en la cocina, mirando el café que preparé sin saber qué hacer con las manos. La taza de cerámica se volvió un punto de enfoque en medio del caos en mi mente. Los recuerdos de anoche se apoderaban de mí cada vez que cerraba los ojos. No podía quitarme la sensación de que había cruzado una línea de no retorno, y lo peor de todo era que no sabía cómo había llegado hasta allí. La normalidad parecía burlarse de mí. A pesar de que mi rutina estaba intacta, la sensación de estar viviendo en una mentira se hacía cada vez más difícil de ignorar. Las horas se arrastraban, como si el tiempo estuviera arrastrándome con él. Cada vez que la puerta del garaje se cerraba, me sobresaltaba, como si mi marido estuviera de regreso antes de lo previsto. Pero no era él. Era simplemente mi mente siempre alerta, siempre temiendo que algo o alguien pudiera descubrir lo que ya estaba sucediendo. Al mediodía, el timbre sonó. Me estremecí aunque intenté disimularlo. Me levanté lentamente dudando por un segundo si debía contestar o simplemente ignorar la puerta. Pero no pude.
Al abrir, lo vi ahí parado en el umbral, con su típica sonrisa tranquila. El vecino. Me miró con esa mezcla de amabilidad y complicidad que ya conocía. ¿Tienes un momento?, preguntó y yo, sin poder evitarlo, asentí. Entró como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón latía con fuerza, y a pesar de mi intento por disimularlo, no pude evitar que mi mente comenzara a hacer su trabajo. Esta vez, no había excusas. Sabíamos lo que había entre nosotros, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. ¿Cómo te encuentras?, preguntó mientras dejaba una pequeña bolsa con pan recién horneado en la mesa, un gesto tan simple y tan cargado de significado. Mis palabras sonaron vacías cuando respondí, bien, lo mismo de siempre. Pero dentro de mí, todo era diferente. Ya no podía ver todo con la misma claridad. Lo invitó a sentarse y en cuanto lo hizo, el silencio entre nosotros se hizo palpable. A diferencia de los primeros encuentros, esta vez no era una charla sobre trivialidades. Cada palabra que decíamos tenía un peso que antes no estaba allí. El ambiente estaba cargado de algo que no podíamos nombrar, pero que ambos sentíamos, ese aire tenso que se acumulaba a cada segundo. Mientras hablábamos sobre los días que pasaban y las pequeñas tareas que nos ocupaban, no podía evitar notar cómo sus ojos se fijaban en los míos, cómo sus manos jugaban distraídamente con la taza. Cada gesto suyo parecía intencional, incluso si no lo era. La proximidad entre nosotros estaba llena de tensión, una tensión que había estado creciendo de manera silenciosa y que ahora no podíamos ignorar. A medida que avanzaba la conversación, algo cambió. El tono se volvió más suave, más directo. Yo no sabía cómo responder, cómo seguir ocultando lo que ya se había hecho evidente en nuestras miradas. De repente sentí que el aire entre nosotros se espesaba aún más. En un impulso me levanté para preparar más café, pero antes de que pudiera moverme él se acercó y, sin pensarlo, tomó mi mano. El contacto fue breve pero suficiente para que el mundo a mi alrededor se desvaneciera. Me quedé quieta sin saber qué hacer. No podía apartarme, pero tampoco podía quedarme allí inmóvil sin decir nada. Los recuerdos de lo que habíamos hecho antes de esa conversación se volvieron demasiado reales. Me soltó la mano rápidamente y no fue necesario que dijera una palabra. Sabíamos que esa cercanía había cambiado algo entre nosotros. Había una barrera que ya no existía, y a pesar de todo, me encontraba sin fuerzas para reconstruirla. Lo siento, dijo él con voz baja, pero no sonaba a disculpa, sino a una aceptación silenciosa. Yo no supe cómo responder. No había necesidad de palabras, no ahora. Estaba claro que las cosas ya no podían seguir como antes. Nos miramos durante unos segundos que parecieron horas. Algo en mi interior, una parte muy profunda, sabía que no habría marcha atrás. No era solo lo que habíamos hecho, sino lo que ya había cambiado entre nosotros, en mí. Cada día que pasara sería más difícil ignorarlo. Nos vemos, dijo él al levantarse, como si todo fuera tan sencillo. Pero para mí, ya no lo era. Sabía que algo se había roto, que había cruzado una línea, y que las consecuencias de ese cruce no se podían deshacer. Lo vi alejarse, su figura desvaneciéndose al final de la calle, y una sensación extraña me envolvió. No era alivio ni culpa, era una mezcla de ambas, un torbellino de emociones que me dejaba sin aliento. La casa parecía vacía de nuevo, pero esta vez la soledad no era tranquila. Era una soledad ruidosa, que resonaba con cada pensamiento que pasaba por mi cabeza. Me quedé allí frente a la puerta con la conciencia de que mi vida acababa de cambiar irrevocablemente. Los días siguientes fueron una mezcla de rutinarias horas llenas de preguntas no formuladas y momentos en los que la culpa se hacía más pesada. Mi marido volvía tarde cada noche, sumido en su trabajo como siempre, mientras yo me mantenía ocupada con tareas sin importancia. La casa, de nuevo, estaba llena de una paz tensa que ya no sabía cómo manejar. Mi mente estaba atrapada entre lo que había hecho y lo que aún no podía deshacer. En un intento por restablecer el equilibrio, me sumergí en la normalidad que había dejado atrás. Preparaba la cena, doblaba la ropa, y trataba de mantenerme alejada de cualquier pensamiento que me llevara a lo sucedido. Pero la presencia de él seguía acechando, y con cada minuto que pasaba,
se hacía más difícil no pensar en lo que había cruzado, en lo que ya no era un simple deseo reprimido, sino algo real y tangible. No quería admitir que no podía evitarlo. No quería enfrentarme a la verdad de que todo aquello, ese impulso, no era un accidente. Había algo en mí que lo deseaba, y eso era lo que me aterraba. Mientras mi marido dormía en la habitación al lado, yo me quedaba despierta, escuchando el silencio de la casa, preguntándome si alguna vez se daría cuenta de lo que había sucedido, o si las grietas que había dejado la distancia entre nosotros eran ya irreparables. No supe cómo, pero una tarde se repitió el mismo escenario. Era como si el destino hubiera decidido que no podíamos seguir ignorando lo que había comenzado entre nosotros. El vecino tocó la puerta, como si no hubiera pasado el tiempo. Tenía una sonrisa leve como siempre, pero algo en sus ojos decía más que 1000 palabras. ¿Te gustaría tomar algo?, preguntó al entrar. No había necesidad de excusas ni de formalidades. Nos sentamos en la cocina, como tantas otras veces, con una taza de café entre nosotros. Y aunque intenté mantener la conversación ligera, todo lo que decía parecía pesar demasiado, cargado de un significado que ni él ni yo podíamos negar. El silencio entre nosotros ya no era el mismo. Era un silencio pesado, cargado de expectativas. Yo trataba de mirarlo sin que mis ojos traicionaran lo que sentía, pero sabía que no podía esconder lo que estaba pasando. Cada palabra que salía de su boca me atravesaba, cada mirada suya, cada movimiento. Nos miramos durante un largo rato, y por un momento sentí que el tiempo había desaparecido. «Sabes», dijo su voz suave, casi como un susurro. «No te tienes que disculpar por nada. Lo que ocurrió no cambia quién eres. Solo cambia lo que estamos dispuestos a aceptar de nosotros mismos». Esas palabras me atravesaron como una daga. Había algo en su tono que, en lugar de darme consuelo, me hizo sentir aún más atrapada. Me estaba dando permiso como si todo estuviera bien, como si la culpa que sentía no importara, como si nada de lo que había pasado tuviera consecuencias. Pero yo sabía que no era así. Sabía que todo lo que había hecho ya estaba fuera de mis manos. Lo que comenzó como un roce leve, casi accidental, volvió a suceder. Esta vez no hubo palabras, no hubo excusas. Sus manos encontraron las mías con la misma facilidad con la que habíamos dejado atrás todas nuestras reservas. Y aunque en mi mente gritaba que debía detenerme, mi cuerpo no respondió. Me dejé llevar por esa necesidad que había estado creciendo desde el primer encuentro. No hubo palabras. No las necesitábamos. Los gestos lo decían todo. Nos separamos rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Lo supe en cuanto se alejó, lo supe al ver su rostro tan tranquilo, como si nada hubiera pasado. Lo vi salir de la casa y cerrar la puerta tras él. Pero yo no me moví. Permanecí allí, en la cocina, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Sabía que había cruzado un límite y que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esa noche mi mente estaba en caos. Escuchaba los ruidos de la casa, los pasos de mi marido cuando llegaba, el sonido de la televisión apagada, y me preguntaba si él sospechaba algo. Cada palabra que me decía me sonaba vacía, como si no estuviera realmente allí, como si mi mente estuviera en otro lugar, atrapada entre dos realidades que no se podían mezclar. No pude dormir, y cuando cerré los ojos el recuerdo del vecino, de su cercanía, de cada mirada, de cada gesto se apoderó de mí. Estaba atrapada entre la culpa y el deseo, entre lo que había hecho y lo que todavía podía hacer. Sabía que no había vuelta atrás. La mentira que había estado manteniendo durante tanto tiempo había estallado, y ya no sabía cómo repararla. Cuando la mañana siguiente llegó, me desperté con la sensación de que todo lo que había sido mi vida había cambiado irreversiblemente. Mi marido ya había salido, y la casa volvió a quedar en silencio, un silencio que ahora se sentía más pesado que nunca. Pasé el resto del día inmóvil, sin saber qué hacer ni cómo empezar a enfrentar lo que había hecho. Los recuerdos seguían regresando, los momentos que había compartido con él, cada palabra no dicha, cada gesto que había cruzado la línea de lo permitido. Y aunque trataba de volver a la normalidad, sabía que nunca volvería a ser la misma. La culpa me quemaba por dentro, pero también había algo más.
Algo que no podía ignorar. Ya no podía seguir viviendo una mentira. Pero tampoco sabía qué quería hacer con la verdad.